buenas tardes, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, nos congratulamos de retomar las sesiones de divulgación de la historia denominadas 60 minutos de historia en el Archivo Histórico. Y vaya, a propósito de la pandemia y de la contingencia por el COVID-19, estamos destacando, estamos impulsando un eje de trabajo a través del IMAC que se titula La cultura del cuidado del cuerpo, y a propósito de ello hemos invitado a que sesione de manera virtual con nosotros el día de hoy al historiador Arturo Fierros, quien vaya, a pesar de su juventud, es un gran historiador del tema de la salud pública en Baja California y en México. Es egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y vaya, es ampliamente, su trayectoria ha sido reconocida ampliamente a nivel internacional, donde tiene bastantes artículos publicados en revistas con especialidad en medicina, historia de la medicina, sobre todo en Colombia. Y bueno, nos acompaña para hablar justamente a propósito del COVID-19 sobre pandemias y epidemias en Baja California. Arturo, muchas gracias. Bienvenido a la plataforma virtual del Archivo y del IMAC. Y sin más, te cedemos la palabra para que nos compartas pues tu expertise y tu punto de vista sobre el tema que nos vas a compartir el día de hoy. Gracias, Arturo. La charla de hoy, ¿verdad?, es a propósito del COVID-19 en endemias, epidemias y pandemias en Baja California. Algunas enfermedades regresan cada cierto tiempo en forma de epidemias o pandemias para recordarnos nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Muchas de ellas pueden acabar en unas pocas horas con nuestra vida sin presentar aparentes síntomas. A lo largo de su historia, Baja California ha visto pasar más brotes y epidemias que pandemias, ciertamente. Los brotes son el resultado de la aparición de una enfermedad en una escala muy menor. Las epidemias son una enfermedad compartida por una comunidad o una población. Pueden actuar como una fuerza de selección natural, quizá matando a gente con ciertos genes y menos a los que poseen otros. Es decir, no podríamos saber realmente quién va a morir en una epidemia o de tal o cual enfermedad, ¿sí? No podemos creernos predicciones en este momento inclusive, ¿verdad?, tan avanzada la ciencia. Lo más que podemos llegar a, para cerciorarnos ciertamente es hacer un estudio genético más o menos como los que se hacen hoy con el cordón umbilical. No podríamos dilucidar quién va a morir, por eso la peligrosidad y más de los virus, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se sabe bien que en Europa cierto porcentaje de la población, no recuerdo si es el 10 o el 15, son inmunes al virus del VIH-Sida. No sabemos, ¿sí? Entonces, por eso son tan peligrosas las epidemias como la que actualmente cunde, que ya iremos tocando un poco de ella, ¿verdad? Y la pandemia es una epidemia, lo que está pasando hoy, que tiene una gran expansión geográfica a lo largo del mundo. Y lo que va a pasar, o lo que nos dicen los expertos que va a pasar, es una endemia, una enfermedad que se ha vuelto propia de un lugar que comprende cierta extensión geográfica, es habitual o se presenta en épocas fijas del año. La influenza, ¿sí?, las gripes son endémicas ya del ser humano, se presentan en invierno, ¿sí?, se presentan cuando hay ciertas variabilidad del clima, cuando nuestros organismos son más susceptibles, etc. Y es preciso recalcar pues, que estos conceptos que he mencionado no son conceptos fijos, ¿sí? Han sufrido diversas variaciones a través del tiempo, en diversos espacios, aunque para el efecto de esta charla, pues nos sirven bien para entender el fenómeno, ¿verdad? Un factor al que se debe que Baja California haya entrado en pocos estados de pandemia es la densidad poblacional que ha tenido a lo largo de su relativamente corta historia. Menos de 70 años como estado constituido, aunque los primeros poblados, según David Piñera, comienzan a aparecer aproximadamente a finales del siglo XIX. Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, por ahí empiezan a figurar más que como ciudades,
como poblados, y también hay que recordar que en ese contexto lo urbano tenía otra connotación. A inicios del siglo XX había aproximadamente 7.583 personas diseminadas a lo largo de 71.450 kilómetros, que es lo que mide Baja California. En 1940 había 78.907. Para la década de 1950, esta cifra había aumentado, ¿sí?, a 226.956. De hecho, en esa década tuvo una tasa de crecimiento más alta de todo el siglo XX, que fue de 11.14. Las enfermedades transportadas por el aire, tales como el sarampión, la tuberculosis o la influenza, requieren una masa crítica de alrededor de 250.000 personas asignadas para poder mantenerse, ¿verdad? Es decir, en un solo lugar. Ejemplo, lo que es Tijuana hoy es un ejemplo de esto muy claro. ¿Sí? Perdón. Otro factor fue el alejamiento de los centros urbanos entre sí. Centros urbanos, ya les dije, en ese contexto son esas incipientes poblaciones, ¿verdad? Estaban bastante alejadas de ellas, y aparte los medios de comunicación física eran muy elementales. Si los caminos era difícil llegar por a través de los caminos, el transporte era en barco un poco más tardado que hoy, los vehículos, etcétera, etcétera. Todos esos factores tecnológicos impedían o daban cierto margen de tardanza, lo que algunos historiadores dicen que con la tecnología el mundo se va a volver cada vez más pequeño, ¿sí? Lo que explica por qué durante la pandemia de influenza que sucedió entre 1917 y 1918 murieran pocas personas en Mexicali y menos en Tijuana. Algunos comentaristas y cronistas, sin hacer mención de sus fuentes, indican que la influenza llegó a Tijuana y a Mexicali en 1918. Son dos casos los que consulto para hacer esta afirmación. Son dos textos, ¿sí? Uno para cada ciudad. Revisando las actas de defunción correspondientes a Tijuana, solo se explicitan 2 muertes debido a la influenza en dicho periodo. De una población estimada de 1.221 residentes, una en 1918 y otra en 1919. Aunque en los mismos años murieron 13 y 9 personas respectivamente de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio. Es posible que varias muertes, se debieran a la influenza y se pudieron haber confundido. Es lo que está pasando hoy también en día. O sea, cuando ataca una epidemia y es nueva, y menos en ese tiempo que ni siquiera tenían conocimientos de bacteriología, ¿sí? O estaba muy incipiente la bacteriología, y la virología ni se diga, ¿verdad? O sea, estaban no tan desarrollados, y además se conocía poco de estos virus, ¿verdad? Entonces se sorprendían más, los síntomas se confundían, inclusive, la tuberculosis misma tenía como 15, 13 maneras de llamarla, ¿verdad? Además, había muchos desacuerdos en cuanto a clasificar tal o cual enfermedad. Entonces, por ahí no podría asegurarlo, pero es una probable hipótesis, ¿verdad? Igual de esta manera, tampoco se puede asegurar que murieron 13 y 9 personas de influenza. Entonces, habría que matizar esa información. Y es posible que entonces, eso es la aclaración. Es necesario enfatizar que en la ciudad vecina de San Diego, California, en Estados Unidos, el número de muertos por influenza fue de 366, de una población de aproximadamente 75,000. Es decir, los sandieguinos en ese momento, pues casi era 10 veces mayor, ¿no? que Tijuana. Y unas tantas más que Baja California en general, ¿sí? Aunque por otra parte, las dinámicas culturales de la población daban pie a la confluencia de cientos de personas al mismo tiempo en proporciones de terreno más reducidas. Un ejemplo de esto es la ciudad de Tijuana, nuestra propia ciudad, que pese a tener una superficie de más de 700 kilómetros cuadrados, la mayoría de la población se concentraba en la zona centro por las actividades que se realizaban ahí, ¿sí? Entonces, más que nada es el tipo, no el número de personas que vivan, sino el espacio de metros cuadrados que ocupan.
¿sí? Es para que estas enfermedades y el contacto que estén teniendo entre ellos. El historiador José Alfredo Gómez Estrada demostró que desde finales del siglo XIX, turistas estadounidenses arribaban a Tijuana, no solo, aunque solo duraban en el poblado, perdón, por poco tiempo. Lo que las atrajo posteriormente por lapsos más prolongados fue el incremento de las restricciones de corte prohibicionista en su país, propuestas por grupos temperantes. Con la implementación de la ley Volstead en Estados Unidos, esta situación se agudizó para la década de 1920. En Tijuana se construyeron centros de entretenimiento y hoteles que atendían la demanda de los visitantes deseosos de juegos de azar, ingesta de bebidas alcohólicas y servicios sexuales en la llamada zona centro. Fue así como Tijuana creció durante el siglo XX, siendo en su primera etapa un destino turístico y de paso, porque la población residente pues realmente, o al menos la que se censaba o la que estaba fija, pues era poca. No vivían en la ciudad, para 1900 no vivían en la ciudad ni 600 habitantes. Incluso en la década de 1910 solo había 956. Cantidades, casi insuficientes para que el lugar se convirtiera en un reservorio para virus y bacterias que son de fácil propagación y requieren densidades de poblaciones elevadas para sobrevivir. Pero como ya mencionamos, fueron las dinámicas propias de la población las que generaron la aparición de brotes y epidemias. El hacinamiento, ¿no? Zona centro más poblada, tráfico constante, turistas, personas que venían a trabajar, mexicanos mismos, que venían de otros estados de la República Mexicana, y pues esa interacción, traer distintas cepas, ¿no? De distintos bacterias, distintos virus, pues obviamente genera lo que hoy conocemos como bacterioresistencia, perdón. Lo cierto es que las condiciones de hacinamiento propias de Tijuana, Mexicali y Ensenada, que se ponen de manifiesto por las actividades que ahí se realizaban, algunas pues todavía las vemos que aquí se siguen realizando, ¿no? Tenemos la zona norte. Generaron varios brotes de otras enfermedades a lo largo del siglo XX. En 1912 hubo un brote de tosferina en una escuela primaria de Tijuana, ubicada pues precisamente en la zona centro, donde resultaron infectados 5 niños, a quienes las autoridades decidieron poner en aislamiento. Además procedieron a la desinfección y cierre del local por un lapso de 12 horas. Hermetizaron completamente el lugar, teniendo cuidado de que todas las rendijas quedaran obstruidas, para lo cual utilizaron tiras de papel con engrudo como adherente, lo que permitió que los vapores expedidos por la cremación de 1 kilo de azufre empapado en alcohol, provenientes de recipientes de barro cocido, colocados cada 10 metros cúbicos a lo largo del edificio, quedaran dentro del mismo, a manera de humaradas que corrían libremente por las habitaciones. Las autoridades ordenaron durante este proceso, que el local, pues, el local debe de permanecer cerrado. Letrero colocan allá afuera. ¿Sí? A principios de 1922, la viruela reapareció en Mexicali. Hubo 58 casos entre la ciudad y Pueblo Nuevo. 2 médicos encabezaron la campaña contra la viruela, que tuvo un costo monetario de 8,051.86 pesos de aquella época. Los tratamientos preventivos consistían en la vacunación con linfa antivariolosa, que había llegado desde la Ciudad de México el 22 de mayo de 1922. Hay que comentar aquí, que en los traslados en los medicamentos en aquel tiempo no eran como son hoy en día, ¿sí? No había los mismos conservadores para el medicamento y muchos de ellos, y también el tiempo de traslado era mucho mayor, por eso a veces no les resultaba, aquí tenemos un mapa atrás precisamente, ¿sí? No les resultaba tan fácil llegar porque no había carreteras, entonces tenía que llegar vía marítima. Había una ruta marítima que pasaba por, salía de Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, luego se regresaba a Baja California Sur, hacia esta Ensenada, ¿verdad? Entonces era un poco difícil llegar acá al traer los medicamentos, ¿verdad? Se habían abierto caminos ciertamente, como ya lo han demostrado en algunos estudios, pero todavía el transporte también hay que recordar cómo estaban los automóviles en ese momento, ¿verdad? Y aviones ni hablar.
lo más seguro todavía para los, creo que me parece los 30, quizá, era el barco. Aparte de los médicos, las personas de la localidad se unieron a la campaña y su trabajo consistió en la atención a los enfermos, levantar virulentos, asearlos, proporcionarles medicinas y alimentarlos. Lo mismo que cuidar de ellos en el lazareto que se estableció fuera de la población, perdón. La epidemia terminó en el mes de julio de 1922. El día viernes 27 de abril de 1928, un brote de viruela se presentó en una escuela ubicada en Punta Banda, Ensenada. 10 niños sufrieron la enfermedad. La directora decidió ese día suspender las clases, hasta que se le enviaran un buen desinfectante para proceder con la desinfección del edificio. Después de la segunda mitad del siglo XX, otras enfermedades comenzaron a hacerse más visibles. La tuberculosis se había vuelto endémica. Diversas enfermedades respiratorias asociadas a hongos también se volvieron endémicas, como la coccidioidomicosis, una micosis profunda pulmonar o diseminada por vía hematógena, es decir, por la sangre. A decir, hoy en Baja California en general hay una gran incidencia de enfermedades respiratorias. También la tuberculosis pues es un gran problema de salud pública en la actualidad, sobre las que se han tomado medidas poco efectivas hasta el momento. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, perdón, se notó un gran incremento de la población. La entidad pasó de tener 165,690 residentes a 340,583, a consecuencia de la implantación de la industria manufacturera por inversionistas de nacionalidad estadounidense y posteriormente de otros países. Hoy sabemos pues que son coreanos, chinos, japoneses, inclusive por ahí he visto algunas maquiladoras con apellidos nórdicos, ¿no? Johansson, etcétera, ¿no? Fue entonces cuando se generó un mayor número de importaciones de materias primas y exportación de productos maquilados. De paso, aumentó sus relaciones con otros lugares del mundo y la reforzó con Estados Unidos, específicamente con California, estado con mayor Producto Interno Bruto del país del norte, que algunos economistas afirman podría ser incluso una de las potencias económicas más poderosas a nivel mundial, ¿verdad? Eso yo no lo digo, se lo dicen los economistas, los expertos en el tema. Fue precisamente en California, en el condado de Los Ángeles, donde se observaron a finales de 1970 los primeros casos de la pandemia de SIDA, que actualmente azota el planeta. Información que se publicó por primera vez en 1981 en el boletín semanal de la agencia estadounidense conocida como Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, que hoy ya fue renombrado. En Tijuana, el primer caso de SIDA se detectó en la década de 1980 en una persona que había tenido contactos sexuales con diversas personas de origen estadounidense. A decir, las condiciones de los municipios de Baja California como sección fronteriza propiciaron un impulso más efectivo de las enfermedades. A inicios de la segunda década del siglo XXI, el sarampión se asoma desde San Diego. Es un problema realmente de cuidado. La relajación en las políticas de vacunación se promulga como la principal causa del resurgimiento de esta enfermedad, de la cual solo se han presentado brotes, de pronto pudieran tomar el carácter de epidemia, y si son muy descuidados los gobiernos o somos muy descuidados la sociedad, pueden ser una pandemia. En 2019, en el condado de San Diego se presentaron varios brotes. En Tijuana, por suerte, no se ha presentado ninguno. No así en Mexicali, donde se dio un caso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener bastante precaución, otra vez lo repito, y soy muy enfático en esto. Basta poner en el buscador de su preferencia, en la sección de noticias, la palabra sarampión para entender la magnitud del problema. Vean ahí y dense cuenta de la problemática que realmente estamos teniendo ahorita, o que desgraciadamente estamos teniendo. Y es que desde finales del siglo XX, medios del entorno facilitaron aún más el despliegue de los diversos virus y bacterias. Es decir, el entorno en el que estamos nosotros tómese en cuenta como Baja California, sí, pero también la frontera. La frontera es fundamental, ya decía uno de mis profesores, fundamental para entender cómo funciona la dinámica de los municipios de Baja California misma.
Ok. Entre ellos, el aumento de la población, las actividades sociales y económicas y políticas de salud poco coordinadas en ambos lados de la frontera, desprendidas de acciones sanitarias que parecen haberse quedado solo en el papel. Se podría argumentar que entre las décadas de 1940 y 1950 se habían implementado acciones coordinadas para el combate de la tuberculosis y la sífilis, consideradas típicas en los soldados norteamericanos que acudían a los burdeles mexicanos, pero no fue así. En el caso de la tuberculosis, aún no se ha diseñado un programa efectivo. La Mycobacterium tuberculosis se ha adaptado muy bien a Baja California. Es la bacteria que causa la tuberculosis. La enfermedad ha rebasado los esfuerzos de las autoridades de ambos lados de la frontera. En el caso de la sífilis, solo fue para probar a manera de experimento masivo la efectividad de un tipo de penicilina en Tijuana y en Mexicali. Como he encontrado en una investigación reciente que estoy por publicar, ha habido preocupaciones aparentes, pero no contundentes. Es la realidad. A finales del 2019, el COVID-19 se hizo presente en la zona fronteriza entre Tijuana y San Diego. La situación se tomó con aparente calma al inicio, como ya nos ha tocado ver a todos. Pero la aparición de personas que presentan la enfermedad en California y en Mexicali generó que se suspendieran actividades que conglomeran elevados números de personas. Hace apenas algunos meses, el gobierno de Estados Unidos decidió el cese de gran parte de los cruces fronterizos a partir del sábado 21 de marzo. Esa fecha, todo cambió, se podría decir así, como dice la canción. ¿Sí? Se restringieron todos los viajes no esenciales. Ciudadanos estadounidenses pueden ir y venir a su país desde las ciudades baja californianas, principalmente por cuestiones laborales. Sabemos que no es así y que ellos tienen libre tránsito realmente. Con que le digan al personal del CBP que van a trabajar o bla, 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 cualquier cuestión ahí, pasan. He visto bastantes casos, vienen y van, vienen y van. En cambio, México ha decidido mantener sus fronteras abiertas. Estadounidenses vienen y van. Para ambos países parece ser que los intereses comerciales han podido más que la letalidad del COVID-19. Que expertos afirman tiene bajo índice de letalidad en personas que tengan un buen sistema inmune y que no tengan enfermedades respiratorias. Pero con el paso de los días, el escenario se ha tornado distinto. Jamás se había vivido una situación como esta en la región, nunca. En Baja California en general, el contexto se agravó cuando miles de estadounidenses cruzaron la frontera para abastecerse de productos de consumo básico. De igual forma, residentes locales, lo que conocemos como compras de pánico. Desabastecieron muchas tiendas, hicieron que otras encarecieran sus productos, obligaron a otras a generar horarios especiales para las personas, por ejemplo, de la tercera edad o cierto tipo de personas con problemáticas. Les abrían una hora antes, me parece, por ahí. Perdón. Y otras han optado por limitar la cantidad de producto que puedan comprar las personas. Hoy hasta la cerveza pues ha escaseado también, ¿no? Una situación sin precedentes, ¿no? O sea, que la cerveza escasee te dice, ¿qué está pasando acá, no? O sea, un producto que no es ni de primera necesidad. Se ven algunos comentarios en grupos de Facebook de estadounidenses de segunda y primera generación que viven en las ciudades fronterizas porque su sueldo no les reditúa en sus países de origen, regocijándose con mofas de la escasez de mexicanos en el cruce fronterizo. En definitiva, parecen entender poco de la economía o se preocupan solo por sus propios intereses, que al final de cuentas acabarán siendo absorbidos por el decrecimiento de la economía misma. No viven en una burbuja. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Isidro, Jason Wells, se ha pronunciado a favor del regreso de mexicanos a la parte estadounidense. Apuntó que el 95% de las ventas en San Isidro Boulevard son de personas que cruzan la frontera desde México y que tan solo la comunidad de San Isidro pierde 1.8 millones de dólares cada día con las restricciones en el cruce fronterizo. El sustento económico de muchas familias se tambalea en este hecho, pues ya lo dije, sin precedentes, y que jamás habíamos visto en la entidad. Entonces, muy extraño lo que está pasando, es muy, ¿cómo decirlo? Muy preocupante, porque lo que nos ha traído, como ya han dicho muchos expertos, el COVID-19 no es nada más la cuestión biológica o epidemiológica, sino también es la cuestión social y más que nada la cuestión económica. ¿Qué están
las familias tomando como medidas en esta ocasión. Es difícil, realmente es difícil y preocupante, ¿no? La experiencia más cercana a las medidas tomadas en contra del COVID-19 que habíamos vivido fue justamente en 2009, cuando cundía la epidemia de influenza H1N1, que dicen los expertos es menos contagioso que el COVID-19, aunque más letal. Se instalaron entonces dispensarios de alcohol en forma de gel en muchos lugares, incluso en la universidad me tocó estar ahí en esa época y pues había gel, ¿no? Había gel, los restaurantes, muchos ya tienen los dispensarios porque se quedaron con esta, podríamos decirlo, dentro de la cultura restaurantera, pues se apropió, de muchos restaurantes se apropió positivamente, ¿no? Se recomendó el uso de cubrebocas, pero no como hoy, no se hizo énfasis como hoy mismo, ¿no? Y el constante lavado de manos, pero jamás se cancelaron tantas actividades, pues como hoy ya. El saldo total de esta pandemia para el estado de Baja California fue un total de 2 muertes. En esta ocasión, la pandemia de COVID-19 ha azotado con mayor fuerza que nunca al estado, y no solo por el número de bajas causado, que hasta este momento, hoy día, lunes, ¿qué estamos? Lunes. Vamos a ver lunes 15 de junio del 2020, van 1,461 decesos, solamente en Baja California, ¿sí? Y esto según la página del gobierno del estado, ¿no? No son cifras que yo esté inventando, ni que yo esté sacando de ningún periódico, página oficial. ¿Sí? Sí, pero también quiero retomar este punto de las cuestiones sociales. Porque en Baja California, donde las diferencias socioeconómicas son grandes, no todos hemos podido hacer frente al COVID-19. Hay quienes no tienen ni para comprar la canasta básica. De igual forma, no todos han podido cumplir la cuarentena, sobre todo los que tienen que ir a trabajar, a los que sus patrones han decidido no pagarles mientras pasan la cuarentena. Los que no poseen automóvil propio y tienen que desplazarse en camión o taxi, ya sea al trabajo o a realizar compras de alimentos. Ellos tienen grandes posibilidades de contagio. Es sin duda alguna esto real. Porque a pesar, bueno, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Otra vez repito, no sabemos quién se contagie y sea asintomático, quién se contagie y tenga síntomas de mucha gravidez y sobreviva. Y no sabemos quién se contagie y vaya a fallecer. Esto es una cuestión que ya viene de nuestra genética, ¿no? Ciertas personas con ciertos genes van a fallecer y otras con otros no. ¿Quiénes? No sabemos. No hay, no podemos decir tal persona con tales características, no. Eso tiene que ver con el ADN y solamente el ADN, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es un anciano o un adulto mayor, perdón, de 86 años, ¿sí? Puede sobrevivir, y un joven de 26, pues no. Entonces, y se ha visto ya se ha visto. Entonces, tiene que ver con algo que está muy profundo en nuestro ADN. Porque a pesar de que sabemos que se contagia por la saliva, sí, y esto es otra cuestión muy importante, las personas siguen entablando charlas en vías públicas, agarran el teléfono, van hablando, totalmente, sí, en el transporte colectivo ni se diga, de igual manera van hablando, parece que no, ni siquiera tuviéramos un nuevo esquema de normalidad, como ya lo han dicho las autoridades, ¿no? Como si nada pasara. Hoy el saludo y la cortesía creo que deben de ser más discretos que nunca. Saludar, retirarse, por lo menos hasta que encuentren una vacuna. Y sí, ya quizá no lo hayan
enfatizado mucho, pero ya los epidemiólogos, me parece que sí fueron franceses los que ya están señalando que no va a ser la única pandemia de esta magnitud que nos espere. Vienen más y tenemos que empezar nosotros a tener esta cultura, o perdón, esta forma cultural dentro de nuestras maneras de hacer, para que vayamos acostumbrándonos y vayamos entendiendo que lo que está pasando ahora, pues es una manera más en la que nos vamos a ir desarrollando ya como sociedad de aquí en adelante, como ya han dicho bastante pues el mismo gobierno federal, ¿no? Cuando dan sus pláticas ahí en las tardes. Los historiadores de la medicina nos han mostrado que detrás de cada brote, epidemia o pandemia, viene la desesperación que obedece al miedo a la muerte, que ya bien había estudiado Norbert Elias en la Sociedad de los Moribundos. Si una lección pudiese dejarnos la historia de la medicina o la historia de las epidemias en esta ocasión, es que a pesar de que todas las medidas de todas las medidas que tomemos, solo la unidad y la conciencia social mitigarán el ataque inevitable de las enfermedades entre nosotros, lo cual es real. Perdón. Escenarios como en el que actualmente vivimos nos plantean una enorme brecha de desigualdad que existe en nuestra sociedad, y la que solo podemos combatir pensando en colectividad, que es la que ha llevado al ser humano a sobrepasar adversidades tan grandes, grandes adversidades de la historia, o a través de la historia misma de nosotros. Y no creer en las llamadas fake news, que se dan mucho por ahí en grupos de Facebook, ya andan inventando la señora o el señor que le dijeron que con este remedio, que con el otro remedio, que no usen el cubrebocas porque bla, 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 que hay que... No, o sea, vamos no a las fuentes como tal oficiales, pero sí a ser críticos de la situación y realmente a entender que la inmunología y más que nada los virus y las bacterias tienen cierto funcionamiento, y porque como recientemente ya señaló Yuval Noah Harari, ¿sí? Autor de uno de los más grandes bestsellers jamás vendidos, ¿no? Por aquí tenía el texto, por eso me volteo, perdón, un poco, pero debe estar por acá ese texto. Sí, Sapiens. Les muestro el texto acá. ¿Sí? Muy buen texto. Sí. La mejor defensa contra los patógenos es la información. Y con esto cierro y quiero agradecer, ¿verdad?, a Josué por haberme invitado y por haberme permitido dar un poco mi punto de vista de la situación. Creo que es importante la historia de la medicina en este momento, ¿no? Y la historia de la salud pública también, ¿no? Nos da pie para pensar, no para predecir, no como una calca, más sí como ciertas pautas que podríamos nosotros ir siguiendo, ¿no? A través de estos acontecimientos desagradables, pues por los que estamos pasando, pero que tengo la confianza que si nosotros hacemos lo que las autoridades en este momento nos sugieren, vamos a poder librar esta epidemia, como ya les he puesto varios ejemplos históricos en Tijuana y en Baja California en general. Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu charla, por tu aportación. Vaya, aquí es donde queda de manifiesto la utilidad de la historia, que esta debe servir para explicar el presente que estamos viviendo. Y vaya, el presente que nos está tocando vivir hoy por hoy, pues es una contingencia, no sé si decir que es sanitaria, pero bueno, así ha sido catalogado, una contingencia sanitaria, en donde vaya, tenemos que aprender de lo que se ha hecho en el pasado para saber de qué mejor manera podemos no evitarla, porque es inevitable, pero pues sí prevenirnos. Como tú bien dices,
Por supuesto que va a haber muertes, ha habido muertes y va a seguir habiendo muertes. ¿Quiénes? No lo podemos saber. Lo único que nos queda es aprender a cuidarnos. Ni tú ni yo sabemos en qué momento nos va a dar, ni cómo nos va a dar, que eso es otra cosa. Pero vaya, pues las lecciones del pasado tienen que servirnos para saber cómo lo hemos enfrentado en otras épocas. Y para irnos muy lejos, ya comentabas la influenza, que a partir de ahí quedó de manifiesto que era necesario tener desinfectantes a la mano, se empezaron a incorporar en nuestra cotidianidad los antibacteriales, etcétera. El uso de cubrebocas, que si bien era sugerido en ese momento, hoy ya es prácticamente obligatorio, no nos dejan entrar a los centros comerciales, a las tiendas sin ellos, y bueno, pues estas medidas de sana distancia, que me parece, si no me equivoco, no nos había tocado ver con tanto énfasis como hasta ahora con el COVID-19, y que vaya, si corremos el riesgo que nos obligue la famosa sana distancia o la llamada sana distancia, corremos el riesgo que nos obligue a cambiar las dinámicas en que los seres humanos socializamos. Y a la larga sabemos que esas repercusiones pueden ser muy interesantes y muy trágicas también, porque bueno, los seres humanos, lo que a los hombres y a las mujeres nos define como seres humanos es justamente eso, nuestra capacidad de socializar. Y se está viendo no truncada, pero sí afectada y sobre todo alterada por el COVID-19. Y vaya, pues la historia debe servirnos, como en los casos que nos ejemplificaste en tu charla, pues la historia debe servirnos para saber cómo en el pasado hemos enfrentado situaciones similares. Así es que pues muchas gracias por tu tiempo. Vaya, también de manera virtual en su momento te haremos llegar el reconocimiento y el agradecimiento por parte del Instituto Municipal de Horticultura, por parte de nuestra directora, la doctora Minerva Tapia Robles, y pues por supuesto por parte del 23º Ayuntamiento. No sé si hubiera algún comentario de parte tuya para cerrar la grabación. Sí, sí, me parece nada más interesante lo que comentas de la utilidad de la historia. Pues como tú y ya muchos han probado en sus textos, ¿no? La cultura, yo creo que en esta ocasión es fundamental tomarla en cuenta, ¿no? Cómo se forman las ideas culturales que tú ya trataste, que trató Gómez Estrada sobre Tijuana, ¿no? Cómo se ha ido y cómo este contexto pues nos ha ayudado también o ha ayudado a que estas enfermedades, como ya lo dije, ¿verdad? Fueran volviéndose más arraigadas. Un ejemplo claro es la tuberculosis, de la que también tengo un artículo ahí que está ya por salir en la revista Secuencia del Instituto Mora, y en él precisamente utilizo la historia tal y como tú la dices, ¿verdad? Tal y como tú lo indicas, perdón, para entender nuestro presente y para reflexionar sobre cuestiones que están ahorita atacándonos como sociedad. Pues es importante, porque a veces se dice que la historia, pues el historiador se piensa que es el anticuario que anda ahí acomodando libros por ahí o archivos ahí todo polvosos, ¿verdad? Pero no, realmente los historiadores, además del trabajo de archivo, que es fundamental, ¿verdad? Es fundamental en cualquier historiador el trabajo de archivo, también nos dedicamos a pensar esos problemas históricos, como ya lo decía Mark Bloch, a partir de nuestro presente. No sirve de nada entender el presente sin entender el pasado, y entender el pasado sin entender el presente. Es una dialéctica muy importante la que tenemos que entender ahí, y la sociedad también, o sea, la sociedad igual no van a estudiar historia porque realmente a lo mejor a muchos ni siquiera les interesa, pero sí hay que leer los textos que salen de historia, son importantes. Está libros muy buenos y didácticos que ya han escrito aquí sobre Baja California. Está tu libro, Josué, con bastantes imágenes, ¿verdad? Están los libros de David Piñera, que escribe también muy ligero, es un especialista, pero escribe también con un lenguaje bastante comprensible. Los libros del mismo José Alfredo Gómez Estrada, que ya también mencionamos, ¿no? Gobierno y Casino, está escrito con un lenguaje bastante accesible para poder entender el contexto en lo que estamos moviendo, y la cultura, que ya es tu terreno más, ¿verdad? Que podría explicar por qué somos lo que somos. Creo que con eso cerraría, y te agradezco de nuevo por dejarme dar la opinión en este espacio que creo que has llevado bien, y ya hemos coincidido en varias ocasiones,
y esperemos que sigas tú trabajando en esto, en esta importante labor que estás haciendo de la difusión de la historia que no muchos se atreven a hacer y que hasta ahora solo me parece que había realizado en la ciudad, pues Gabriel Rivera, ¿verdad? Pero qué bueno que te decidiste tú a dar a conocer todo esto que está pasando y a ponerle empeño para poder ser una sociedad más consciente, ¿no? Por así decirlo. Creo que eso es todo. Bueno, muchas gracias y también a los que nos acompañaron en la, pues en la difusión de la charla de Arturo. Les agradecemos doblemente por su atención y ya estaremos informando a través de redes sociales, la página de Facebook del Archivo Histórico de Tijuana y la cartelera cultural del IMAC, cuáles son las próximas que van a ir en el sentido de la cultura del cuidado del cuerpo, pero también en el sentido de la divulgación de la historia de Tijuana. De nada cuenta, gracias Arturo, y bueno, pues hasta aquí la grabación. Muchas gracias.